Esa es la realidad de un ciego. Eso es lo que el ciego está acostumbrado a ver todos los días, porque no tiene otra particularidad de poder ver los colores, poder ver la belleza. La persona que está con sus ojos cerrados es una persona que está esperando que alguien le diga cómo están las cosas, porque él no lo puede ver. Alguien tiene que ver por él. Y esta mañana vamos a meditar. Este es el último milagro que hizo el Señor antes de ir a Jerusalén. Y este milagro creo que esta mañana también será realidad en cada uno de nosotros. Amén. Quiero que leamos entonces en nuestra Biblia en Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a estar meditando en esta hermosa historia. Esta lectura también está en 3 evangelios, en Mateo, también en Lucas, pero vamos a leerla en Marcos. Y usted tiene la ventaja de estar leyendo ahí. Vamos a leerlo todos. ¿Ven? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, gracias. Esta hermosa historia, Señor, que nos ilustra el amor, la compasión, la misericordia por el necesitado. En esta mañana también, Señor, tú puedes manifestar tu misericordia, tu compasión, Señor, por las necesidades que existan. Para ti no hay nada imposible, y lo creemos y lo confesamos. Amén. El hecho de que le dije que cerrara sus ojos es porque esto es lo que estaba viviendo Bartimeo. En las otras historias se mencionan 2 ciegos, pero aquí se hace nada más de un ciego. Es la misma historia. La diferencia es que no todos los ciegos quieren ver. Se menciona de 2 ciegos. Los 2 tuvieron las mismas oportunidades. Los 2 escucharon que venía el maestro, pero solo una persona puso su fe y su confianza en que Jesús podía cambiar sus circunstancias. Por eso solo se menciona aquí en el libro de Marcos de Bartimeo, y estamos escuchando de Bartimeo. El otro no se dice si sanó, ni sabemos su nombre. Sí sabemos que era ciego. Lo que podemos asegurar que también se quedó ciego. Trayéndolo a nuestra vida, es muy posible que todos en algún momento hemos sido ciegos. No todos hemos tenido el deseo de abrir nuestros ojos. No todos hemos tenido el deseo de que Jesús nos sane, de que Jesús nos dé la vista. Hay cosas que tal vez espiritualmente no las veíamos, y ahora sí las podemos apreciar, porque el Señor nos ha quitado la ceguera espiritual. Y esta mañana, no sé a quién le esté hablando el Señor, de seguro que los que están aquí, el Señor para ustedes es la palabra. Pero ¿qué tanto podemos aprender de esta lectura, de esta historia? Porque para comenzar tenemos que ver en dónde se realizó este milagro. ¿Sabe que Jericó era una de las ciudades más antiguas? Se cree que es una de las ciudades más antiguas que existe. Está situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en Palestina. En tradición judeocristiana, es la ciudad conocida como el lugar donde los israelitas
retornaron de la esclavitud. Ahí fue donde se realizó el milagro, donde cayeron las murallas. Esa ciudad que era fortificada, esa ciudad que tenía esas grandes murallas, donde vieron la mano de Dios poderosa y las murallas cayeron. Es ese mismo lugar. Cuando venían ellos de Egipto, esa fue la ciudad que tuvieron que conquistar para poder entrar a Canaán. Estaban dirigidos por Josué, se recuerda la historia. Esta ciudad es donde Dios se manifestó poderosamente. Y es esta ciudad donde también Jesús iba caminando en esta historia. Es la última ciudad que Jesús visitó antes de ir a Jerusalén. Por eso es importante, por eso lo estamos estudiando, porque la semana que viene lo que es tradicionalmente lo de la Semana Santa. Jericó en su tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, de lo que Jesús logró conocer, era la antigua Palestina. El constructor más prolífico lo hizo fue Herodes. Herodes construyó esta, y dice que Herodes el Grande tenía darse tanto el lujo que esta ciudad la construyó al estilo italiano. Acuérdense que Roma, Italia, en ese tiempo era el imperio romano el que estaba. Después de Roma, o de Italia, en Italia, esta era una ciudad que mantenía los rasgos de una ciudad italiana afuera de Roma, afuera de Italia, porque Herodes la había construido. En el Nuevo Testamento era más singular porque las ciudades que Herodes construyó las hacían con todos los lujos que había. En el tiempo que estamos de esta historia, me imagino que esa ciudad era una ciudad muy hermosa, una ciudad que tenía tantos aspectos para mirar, para ver, pero lamentablemente Bartimeo era ciego. Bartimeo no podía ver la belleza de la estructura. Bartimeo no podía ver los atardeceres. Bartimeo no podía ver un amanecer lindo como usted y yo lo podemos ver. ¿Sabe que para ver un amanecer, lo único que usted tiene que hacer es levantarse temprano? Pero están mejores las cobijas. Pero no lo mira porque no quiere, pero lo puede hacer. Bartimeo no podía porque él tenía una condición física que le impedía, porque era ciego. Bartimeo no podía disfrutar de la belleza de esa ciudad. No podía ver cuando estaba lloviendo, nada más se sentía mojado, pero no podía ver. A mí me encanta ver cuando está lloviendo. Y esos días cuando hay neblina me encantan a mí. A otros los deprimen, a mí no. Amén. Yo me siento como para estar rodeado de orquídeas y un ambiente de musgo y bonito, tomando una taza de café. Y todas esas cosas que podemos apreciar, Bartimeo no las podía ver. Por eso es que nosotros no nos ponemos a pensar en los sordos, no nos ponemos a pensar en el paralítico, no nos ponemos a pensar en los ciegos, porque nosotros podemos hacer esas cosas y ni gracias damos a Dios. ¿Verdad? ¿Le dio gracias a Dios por sus ojos esta mañana? No. ¿Le dio gracias a Dios por sus pies? La mayoría dice que no. Pero hermanos, seamos agradecidos. Si usted pudo levantar su pie, dígale: Señor, gracias porque no me tronó. Porque muchos parecemos pollo campero, ¿verdad? Crujientes. Ya nos truenan los huesos. Qué lindo que podemos hacer tantas cosas y podemos disfrutar y podemos ver. Bartimeo no podía ver esta ciudad hermosa, no la podía ver. Pero hay algo que sí pudo pasar y el Señor lo hizo. Jericó era una ciudad antiquísima, y es una ciudad antigua, antiquísima. Se cree que tiene más de 10,000 años esa ciudad. Es una ciudad de las más antiguas que existen, que han sido habitadas. Y ha sido destruida, ha sido reconstruida sobre los escombros. Todavía existe. Esta fue la ciudad donde Dios se manifestó poderosamente. El poder de Dios se manifestó en esa ciudad. Y podemos ver cómo Dios todavía sigue haciendo milagros
cuando Jesús iba caminando, cuando Jesús llegó a esa ciudad, iba pasando por Jericó. Lo escuchaba, la gente, me imagino que el murmullo de la gente, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y la mayoría de la gente sabía que podía tener un milagro, un encuentro con Jesús. La semana pasada tuvimos el mensaje de la sanidad del paralítico, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que sí, todavía hay paralíticos. Amén. Físicamente y espiritualmente. Amén. Una cosa, en numerosas ocasiones le pedimos al Señor que tenga misericordia. Eso fue lo que dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta misma expresión la hizo una persona que no era judía, una persona que era gentil. ¿Se acuerda de la mujer cananea? Que también le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dos personas gentiles que estaban reconociendo que Él era el Mesías. Dos personas que habían reconocido de que Él era del que se había hablado los profetas. Y esa expresión, cuando dice maestro, Él está reconociendo la palabra es Raboni, donde viene la palabra rabí, maestro. Ella estaba reconociendo que ante Él estaba, aunque no lo podía ver, iba pasando el Mesías. Iba pasando el que iba a ser el libertador del pueblo de Israel, el que iba a traer la solución para el pecado del mundo. La tristeza es que muchas veces nosotros, teniendo ojos, no podemos ver lo que este ciego pudo. Hay gente que tiene ojos pero no puede ver. Hay gente que tiene oídos pero no oye, porque tienen sordera y ceguera selectiva. Solo oyen los que les conviene, solo miran lo que les conviene. Ojalá que aquí no se diga ninguno. Y por cierto, esto no pasa aquí en San Pedro, solo por allá por otras ciudades. Estamos atravesando problemas, momentos dolorosos, pero el Señor tiene su misericordia para nosotros, porque es un Padre que nos ama. Y cuando nos mira en condiciones, el Señor se movió a misericordia. Jesús se movió a misericordia cuando escuchó a este hombre. Para poder ver la mano de Dios obrar, existen pasos, existen procedimientos que tenemos que poner por obra. Uno de esos es: tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Tenemos que reconocer que necesitamos algo superior a nosotros. Eso es lo que primero tenemos que hacer. Tenemos que reconocer nuestra situación espiritual. En el verso 46 dice: y vinieron a Jericó, y al salir a Jericó a Él y sus discípulos, y una gran multitud. Oiga, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Era lo único que podía hacer. Las personas que tenían una discapacidad en este tiempo estaban consideradas como las personas que eran inútiles. No los tomaban en cuenta, eran gente de segunda categoría, porque tenían que vivir de la limosna pública, tenían que vivir de la caridad. Son personas que no podían contribuir a ningún sistema, porque eran personas que estaban apartadas, estaban limitadas, eran personas que no tenían mucho que hacer en la sociedad. Un paralítico, una persona que tenía discapacidad, en ese tiempo lo consideraban como algo que no se podía usar. Y generalmente hubo otra historia donde le dicen: ¿y este ciego quién fue? Porque para ellos, cuando una persona estaba en discapacidad, creían que era por el pecado de los padres. En este caso no, porque él ni siquiera era judío, pero también él vivía de la caridad pública, él vivía de la misericordia de otros. Pero Bartimeo le dice que estaba junto al camino, sentado junto al camino. Me imagino que era el lugar donde él estaba acostumbrado a ir, porque la gente pasaba por ahí, y una moneda por acá y una moneda por allá, era la manera como él podía subsistir. Tenemos que entender entonces, tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual, pero también tenemos que reconocer que muchos de nosotros hemos sido cegados. A veces encontramos gente
gente que tiene la solución enfrente de su cara y no se dan cuenta. A veces nosotros estamos, hay gente tan ciega espiritualmente que el enemigo nos está haciendo y deshaciendo y ni cuenta nos damos. Y usted puede decir, pero no puede ver porque hay ceguera espiritual. Entonces tenemos que reconocer que hay muchos que hemos sido cegados. En 1 Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, oiga, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es una palabra dura, pero dice que el que no ama a su hermano está en tinieblas y está cegado. Y aquí no está diciendo que hermanos en carne, puede ser que los hermanos en la iglesia. Entonces no dejemos que el enemigo nos ciegue. Quitemos esa ceguera para que el Señor nos haga ver esta mañana, en nuestra mañana. Tenemos que reconocer que somos imperfectos. Dígale al que está a su lado, qué bueno que no eres perfecto. Dígale con confianza. Mire qué peso nos quitan de encima. Esperar que usted sea perfecto. ¿Usted sabe la carga que le ponen? Que usted espera que yo sea perfecto. Se va a enojar porque le voy a quedar mal. Por eso, bienvenidos y bienvenidos a la iglesia imperfecta. A la iglesia que le falta todo menos Cristo. Bueno, si no fallamos de un lado, fallamos de otro. Porque estamos en una iglesia imperfecta. Y aquí entra aquella historia, ¿verdad? Que dice, apóstol Pablo, sí, soy yo. Fíjate que ando buscando la iglesia perfecta. Ay Dios, ¿dónde la va a encontrar? ¿Y saben qué? Y si encuentra la iglesia perfecta, el día que usted se vaya a esa iglesia le echó a perder. Porque llegó usted con sus imperfecciones. Qué bueno que la iglesia de San Pedro es una iglesia imperfecta. Es una iglesia que todavía el Señor está trabajando con nosotros. Que tenemos errores, ¿quién no los tiene? Que tenemos defectos, ¿quién no los tiene? Pero el Señor está trabajando con nuestros errores y nuestros defectos. Y el Señor quiere que nosotros seamos perfectos, pero al nivel de Él, no al nivel de la gente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algo nos puede faltar. En algún aspecto tal vez tenemos ceguera, pero el Señor esta mañana quiere sanarnos de toda ceguera. El pecado también ciega a la gente. Por el pecado muchas personas están haciendo cosas como ciegos. Mira usted tanta maldad en la calle, mira usted tanta maldad en la televisión, las películas, los videojuegos están llenos de violencia, porque el enemigo los ha cegado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado ciega al hombre. El pecado es la peor ceguera que puede tener un ser humano. Por eso cuando Cristo viene, nos sana y nos da la vista y podemos hacer muchas cosas que antes las hacíamos porque no sabíamos, porque estábamos ciegos. Pero otro paso importante es, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos hemos pecado, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Mateo 9:13 dice, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hemos pecado? ¿Quién no ha pecado aquí? Me imagino ese hermoso cuadro cuando a Jesús le trajeron la mujer adúltera. Le dicen los hombres de la ciudad a Jesús, Señor, encontramos a esta mujer adúltera en el acto. Mire tan chismosos. Ay, qué gente tan chismosa. Me imagino que andaban controlándola ahí, ¿con quién andaba? Me imagino que no era para pagarle sus gastos. Tan chutes.
La encontraron en el acto, quiere decir que, ¿qué estaban haciendo? Y la trajeron ahí y le dijeron, mire, encontramos en el acto. Y en la escritura dice, de acuerdo a la ley, dice que tiene que morir apedreada. Eso fue lo que le dijeron. Y no estaban diciéndole mentira. Pero ¿dónde quedó el otro? ¿Dónde quedó el que andaba haciendo las cochinadas? ¿Se da cuenta cómo estaban diciendo verdades a medias? Pero en ese cuadro era una mujer pecadora. Era una mujer pecadora. Pero en ese cuadro ellos estaban viendo a la mujer. Y Jesús dice que solo se inclinó y comenzó a escribir. No sé qué escribió. No dice. Supongamos que le digo, ¿y ustedes no han pecado? ¿Y ustedes por qué se meten en la vida que no les interesa? No se dice qué fue lo que escribió, pero dice que escribió con su dedo en el suelo. Y dice que cuando levantó su vista le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Ya se fue. Dice que de más grandes al más chiquitos se fueron corriendo. Porque le digo, el que esté libre de ustedes, de pecado, que tire la primera piedra. Me imagino que se les remordió la conciencia y dijeron, ¿cuántos tenemos nosotros? Pero ¿qué fue lo que le dijo? Vete y no peques más. El arrepentimiento es la clave para que comencemos a tener y recuperar la vista espiritual. Esa mujer vio la misericordia en Cristo, no vio la condenación, no vio el juicio, vio la misericordia de Jesús, que Él no la condenó. Él le dijo, ni yo te condeno, porque de acuerdo a ellos hubiera muerto apedreada. Pero Jesús mostró su misericordia porque también conoció que esa mujer se arrepintió. El arrepentimiento es importante para poder sanar y curar los pecados. También hay que reconocer que solo Él nos puede sanar. Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay cosas que solo el Señor puede hacer. Tal vez hay muchas cosas con las que hemos estado batallando durante muchos años, pero el Señor puede hacerlo, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios que tiene en control la sanidad de este mundo. También podemos ver en los versos 47 y 49, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Este hombre que todos le decían, ya cállate, me imagino que estaban enojados, ¿verdad? Porque no, clamar no es, ay hermano, clamar es como que si usted está desesperado. Cuando usted está oliendo una muela, no anda diciendo, ay, este vecino se va. ¿A qué me importa si el vecino? Este dolor me hace clamar. ¿Usted cree que a él le importaba lo que los vecinos dijeran? Él quería su sanidad. Él estaba clamando, porque dice que le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto va para los que están durmiendo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no dice cuántas veces, porque para que lo hayan callado quiere decir que lo repetía. Usted no puede esperar si no clama. Hubiera pasado inadvertido. Pobrecito yo, ciego, no miro la luz del día. Ahí va pasando la oportunidad, pero ni siquiera se tomó el tiempo, ni siquiera las ganas de gritarle, ni siquiera las ganas de clamar. Tenemos que aprender a clamar. Tenemos que saber de que hay cosas que solo clamando las vamos a responder. Jesús las va a responder. Pero ¿sabe que una cosa importante? Jesús, deteniéndose, dice, mandó a llamarle. Porque algo pasa cuando algunas cosas que suceden cuando Jesús pasa, es que Jesús cuando llega cambia las cosas.
Donde Jesús pasa, ya no vuelve a ser igual. Las circunstancias cambian donde Jesús pasa, donde Jesús se detiene. Este hombre logró llamar la atención de Jesús. Jesús se detiene y le llama. Y eso nos da la impresión a nosotros que tenemos que clamar a Dios confiando que Él nos responderá. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas que tú no conoces. ¿Está pasando por una circunstancia difícil? Clame a Dios. Y Jeremías 33:3 lo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando no conocemos el pensamiento, no conocemos a Dios, pero Dios nos los puede revelar cuando nosotros le clamamos. Es la línea directa al cielo, Jeremías 33:3. Usted tiene una circunstancia, no espere que el pastor ore por usted. Usted está ahí y el wifi del Señor no falla. Usted puede clamar al Señor y el Señor le va a contestar. No podemos permitir ser silenciados por el mundo. A él lo reprendían, a él le decían cállate, pero él no se dejó silenciar. Él siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más lo reprendía, más gritaba. Es una actitud de él decir: a mí no me interesa lo que ustedes estén diciendo, yo quiero ser sanado. Él sabía perfectamente que ahí iba la oportunidad de su vida, no la podía desperdiciar. Tampoco podemos permitir o tenemos que fijar nuestra vista en el autor y el consumador de la fe. Bartimeo tenía fe que Jesús lo podía sanar. Si había sanado a otros, también lo podía sanar a él. Bartimeo sabía que la oportunidad de su vida iba ahí cerquita. Aunque él no lo miraba, pero él sabía que Jesús lo podía sanar. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero pudo oír. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Cuando Jesús va pasando, aprendamos a escuchar de que Jesús está en el camino para poder hacer milagros, para poder cambiar las circunstancias, para poder cambiar el caos en algo ordenado. También dice la palabra: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Hebreos dice eso: puesto los ojos. Aunque este hombre no podía ver, pero sus ojos espirituales, sus oídos espirituales estaban abiertos y atentos para que Jesús lo pudiera sanar. Tenemos que dejar todo atrás sin importarnos. Hay cosas que tenemos que dejar si queremos alcanzar el favor de Dios. El verso 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa para él representaba una de las pocas pertenencias que tenía. La capa para él tal vez significaba con lo que él se cubría del sol, con lo que él se cubría de la lluvia, con lo que él se cubría contra el tiempo malo, contra el frío. La capa para él significaba tal vez era lo único que tenía. Pero dice que arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando nos despojamos del viejo hombre, Dios derrama su misericordia. Tenemos que despojarnos de tantas cosas que nos impiden levantarnos y caminar. Tenemos muchas cosas que dejar en el camino si queremos realmente que Dios haga un milagro. ¿Qué puede representar la capa para nosotros? Las viejas tradiciones, las viejas costumbres, viejos hábitos que tal vez representan dejar lo que durante mucho tiempo hemos hecho.
Oh, si es que sí lo hemos hecho todo el tiempo. Ya sabemos cómo va a terminar, porque ya tenemos controlado todo. Todo está fríamente calculado. Tenemos que dejar hábitos, tenemos que quitarnos malas costumbres si queremos realmente avanzar hacia el encuentro con Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Parecida a la pregunta que le dijo al paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Verdad? ¿Qué quieres que te haga? Ni lento ni perezoso. Que le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Pudiera haber sido cualquier otra necesidad. Señor, $1.000.000. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Este hombre quería recobrar la vista. Ya no quería vivir de las limosnas. Ya no quería vivir de la caridad pública. Quería ser un hombre independiente. Un hombre a ver los atardeceres y los amaneceres. A ver lo hermoso que Dios había hecho. Su deseo no estaba en las cosas materiales. Su deseo estaba solo ver. Imagínense, nosotros tenemos nuestros ojos avellanados, ojos azules, y no apreciamos lo que este ciego quería ver. Qué triste la condición de muchos, que no podemos apreciar lo que el Señor nos ha dado, que no podemos apreciar lo hermoso que Dios nos ha dado a nosotros para ver el mundo, para apreciar la belleza. Es hermoso, hermanos, la visión. Y este hombre le dice que recupere la vista, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora usted me pregunta: salvado, y no le digo que sanado quería ser. Primero la salvación y luego la sanidad, mi hermano. ¿De qué le sirve que lo sane y va a hacer, para hacer otras cosas que a Dios no le agradan? Ahora que miro, pues, puro pari, ¿verdad? Ahora que miro, pues ando haciendo un montón de cosas. Le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y luego enseguida recobró la vista. El hombre recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Tenemos que seguirle y servirle en todo tiempo. Tenemos que perseverar en la santidad, que significa vivir apartados para Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos terminando. Principios hermosos que podemos ver en esta historia. Primero es que así como Bartimeo anhelaba tener y recuperar la vista, de esa manera nosotros también tenemos que reconocer que necesitamos ver a Cristo, que Él está aquí con nosotros, que Él puede hacerlo. Bartimeo reconoció su condición, clamó a Jesús y no le importó lo que la gente alrededor le decía. Bartimeo confiaba que solo Cristo lo podía sanar y había fijado que Él lo podía hacer. Bartimeo permitió que Jesús ocupara la posición número 1 en su vida y le siguió. Ahora yo le pregunto a usted: ¿está dispuesto a hacer lo mismo? ¿Cuál es la capa que tiene que tirar y levantarse y comenzar a seguir a Jesús? ¿Qué es lo que usted tiene que renunciar y dejar para que el Señor haga un milagro en su vida? Para que el Señor comience a abrirle la visión. ¿Cuántos proyectos están a medias? Porque tal vez lo hemos estado haciendo a ciegas. Pero cuántas cosas el Señor puede abrirnos la visión y poder darnos una nueva visión en nuestro caminar cristiano. Tenemos que dejar que el Señor, que Él haga que recuperemos nuestra vista, que podamos ver que hay un futuro prometedor para nosotros, que hay cosas que tal vez nunca habíamos visto, pero que es el tiempo que recuperemos la visión espiritual. No permita que nadie lo detenga. No permita que las circunstancias le digan: no grites, cállate.
Esta es la mañana donde usted tiene que clamar y decirle al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Donde usted puede clamarle al Señor la misericordia y decir: Señor, tal vez te he ignorado y tal vez he estado viviendo ciego espiritualmente, pero esta mañana tiro la capa, esta mañana tiro todo lo que me está estorbando, me levanto en el nombre de Jesús y comienzo a caminar, a encontrarme con el dador de la vida y con él también el dador de la vista. Porque como ciegos espirituales necesitamos el toque del Señor. Necesitamos que el Maestro nos quite la ceguera espiritual y que comencemos a ver lo que Él mira. Que comencemos a ver lo que Él está viendo en nosotros también. Que podamos apreciar la belleza que hay. Que podamos ver lo que el Señor puede ver. Tal vez Él está viendo cosas grandes en nosotros, pero nosotros estamos ciegos espiritualmente y no las podemos ver. El potencial que usted tiene, el Señor lo conoce y el Señor lo sabe, pero es necesario que usted comience a verse también como el Señor lo mira. Él dice que somos tesoro, vaso especial en sus manos. El apóstol Pedro dice que nosotros somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor quiere hacerlo con usted y quiere hacerlo conmigo. Si hay áreas de su vida que todavía están en oscuridad y usted no las ha podido ver, esta es su mañana. Le voy a pedir que se ponga de pie y que usted le diga al Señor: Señor, abre mi vista, abre mi visión, que podamos soñar como iglesia, crecer espiritualmente, que podamos vernos en mejores condiciones, que podamos ver una iglesia que se levanta en orden, una iglesia que la gente venga y diga: yo quiero tener lo que ellos tienen, que podamos vernos como una iglesia bendecida, como una iglesia que podamos darle a aquella persona lo que necesita, que podamos ser de bendición a otros y que estamos proclamando este Jesús que cambia, este Jesús que nos sana, este Jesús que trae la vista, para que este mundo que está en tinieblas conozca que hay poder en el nombre de Jesús, para que este mundo que está tropezando cada momento, este es el día que el Señor ha hecho para que usted recupere la vista y que también usted ayude a recuperar a otros. Señor, te alabamos, te glorificamos. Señor, he dado tu palabra y espero, Señor, que tú hagas una transformación en esta mañana. Extiende tu mano, Señor. Si hay ceguera física, para ti no hay nada imposible en las personas que tienen ceguera física, pero también, Señor, si hay ceguera espiritual. Señor, pedimos en esta mañana: abre nuestra visión, Señor. Abre los aspectos que nos están afectando. Recibe adoración, Santo.